Nos encontramos con el licenciado Iván González Camejo. Él es fundador y director del Centro de Investigaciones de la OIBS en Cuba. Y vamos a charlar de muchos temas, por supuesto, pero de un tema que él lo siente muy profundamente, y es, a ver, ¿cómo lo llevaría a palabras argentinas, españolas? Desarmar nudos emocionales de esta vida y de otras vidas. Bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarnos. No, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco qué es OIBS para las personas que no conocen, y después nos cuentas cómo llegaste y qué es lo que están haciendo. Muy bien. La Organización de Integración para el Bienestar Social es una organización que integra programas y proyectos nacionales, extranjeras y de la propia organización con una concepción holística, es decir, ver al hombre como un todo, y con una implementación práctica en el bienestar social, en el bienestar de la población en general. Nosotros en esta tarea que estamos desarrollando, pues nos integramos con múltiples instituciones cubanas, e incluso ahora mismo estamos buscando puntos comunes con algunas internacionales, precisamente porque pensamos que integrándonos avanzamos más. Esta es la esencia de nuestra organización, la integración. La integración y el compartir, ¿no? De alguna manera. ¿Y cómo? Esto es un poco difícil, digamos, por tu formación. ¿Cómo llegaste, siendo de alguna manera licenciado en Derecho y otras cosas más, a mirar el alma de la persona? Porque en realidad eso es lo que hacen ustedes, decodificándolo. ¿Cómo llegaste? Bueno, primeramente, de alguna forma ya veníamos trabajando en la investigación de otros aspectos vinculados ya a la investigación. Habíamos conocido varias conferencias también de múltiples investigadores y empezamos a recibir conocimientos también sobre fundamentalmente temas de las emociones, el inconsciente, y evidentemente hemos aprendido precisamente de que esto es una metodología que es de alcance social y por lo tanto puede ser aprendida por cualquier sector de población y cualquier profesional realmente, y puede ser aplicado también, aunque en el caso de la aplicación, ya cuando se trata de un acompañamiento profesional, recomendamos que tenga una instrucción que sea debidamente validada por instituciones y que realmente tenga la autorización de cada cual. Pero sí es cierto que desde el punto de vista preventivo puede ser aprendido por cualquier persona para su vida, que es lo más importante. En este caso, bueno, compartí con ustedes el curso de integración bioemocional aplicada a enfermedades coronarias. Te pregunto desde la prevención, ¿uno puede trabajar con un grupo familiar, papá, mamá, niños, o cuando nace un niño, cuando hubo antecedentes cardíacos, viste, como en cadena? ¿Se puede cortar ese mensaje o esa información que tenemos en nuestro ADN? Sí, por supuesto. Yo creo que primero hay que aclarar que ninguno de estos métodos quita para nada los conocimientos que aplica la medicina. Hay que decirlo, pero desde el punto de vista preventivo entendemos que un acompañamiento emocional, la comprensión de aquellas emociones que pueden disparar biológicamente, en la biología pueden incidir en enfermedades precisas, en conducta, desde el punto de vista de familia como eslabón principal de la sociedad. Sí consideramos que es importante comprenderlo a nivel de familia, primero a nivel individual de familia, es importantísimo, y por eso mismo estamos acá y lo estamos haciendo en Cuba también, porque pensamos que va a contribuir notablemente en la prevención de enfermedades, de conducta, pueden contribuir notablemente. ¿Cómo hace una mamá, que en general, digo mamá, puede ser papá también, porque dentro del grupo familiar, para darse cuenta que esto que tiene o que va a tener el nene, o los miedos que pueda tener de lo que pueda venir en cualquier enfermedad, tiene que ver con algo que no les pertenece? Que tiene que ver con algo que captaron en la panza de la mamá, o que una abuela mandó como mensaje a nivel inconsciente. ¿Qué es lo que hace que una persona se dé cuenta? Una persona que nos está escuchando, nos está viendo. Bueno, para recurrir a un profesional, generalmente se trata de aspectos inconscientes, ¿eh? No siempre se es consciente, pero
evidentemente cuando hay un síntoma, una enfermedad determinada, una conducta. Allá tiene que estar el síntoma. El síntoma, aunque no siempre tiene que ser un síntoma de enfermedad, puede ser una situación de relaciones de pareja, inestabilidad de pareja, también tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Pero lo fundamental es que la persona sienta, por ejemplo, en el caso, puede dar un ejemplo que nosotros a veces en las conferencias explicamos, bueno, la explicación tal vez de que en una familia, por ejemplo, que tiene las mismas condiciones económicas, los 3 hijos, en las mismas condiciones sociales, viven en la misma casa y sin embargo, de los 3 hay uno que tiene un comportamiento antisocial. Eso ya denota determinada conducta que puede ser estudiada desde esta visión, sin quitar el resto, pero evidentemente aporta desde el inconsciente, estudiar los fenómenos, las fechas, las coincidencias. Son aspectos interesantes que ya se está documentando hoy en la ciencia en muchos países en el mundo. ¿Son tratamientos breves? Puede ser breves, pueden tardar, según cada caso, pueden ser 2, 3 sesiones, depende de las características del sujeto a quien se le vaya a aplicar. Independiente que esto es algo de avanzada y que está surgiendo en todas partes del mundo y que ustedes se ocupan en investigar, que me parece genial, ¿cómo reacciona un médico rígido, estructurado, donde les han enseñado que 1 más 1 es 2, a cambiar este paradigma? ¿Cómo se hace? Yo pienso que el médico, cada cual lleva a su ritmo y va a su paso. Es su tiempo. Su tiempo. Nosotros tenemos muy buenas experiencias en Cuba, incluso en otros países, como médico jefe de servicio. Lo tenemos incluso que están impartiendo clases con nosotros. Jefe de servicio, personas que tienen cargos importantes desde el punto de vista científico, pues están incorporándose también en las universidades. O sea que es un proceso paulatativo, ¿no? Evidentemente hay que entender que es un nuevo paradigma que siempre lleva determinado un cambio de pensamiento desde otra perspectiva y que no podemos pensar que todo el mundo puede entenderlo al mismo tiempo, pero sí es un proceso paulatativo que se va entendiendo y pensamos que al final no hay contradicciones. No hay contradicciones si se abre la mente, si se entiende y sobre todo si se pueden ver resultados y se documenta científicamente. Claro. Háblame un poco de las culpas. De las culpas y de echarle toda la culpa al otro, el no hacerse responsable o el no entender qué es lo que nos está pasando. Porque en general nos resulta el ser humano mucho más fácil si es culpa de mi mamá, culpa de mi papá, culpa de mi marido, culpa de la economía, culpa de Argentina. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando uno comienza a hacerse cargo de su propia historia? Contanos un poco cómo funciona el cerebro y cómo funcionamos, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Porque sí, realmente llevaría una explicación mucho más profunda, pero me viene a la mente ahora mismo hablar de Jung, por ejemplo. Jung explica la sombra y habla de cómo lo que vemos en el otro, esa proyección es nuestra proyección, lo que no nos gusta del otro es nuestra proyección de nuestra sombra. Decilo despacito. Sí, es nuestra proyección. Quiere decir que cuando vemos una persona, estamos sentados frente a una persona y no nos gusta, es algo que no me gusta de esa persona, es una proyección mía de algo que no reconozco en mí. Es decir, no es que precisamente sea como la persona, sino que hay un aspecto de eso que no me gusta. No lo reconozco, no soy consciente, estoy proyectando, estoy haciendo una proyección y realmente es mi sombra. Me viene a la mente algunos conceptos de Jung relacionados con la sombra, que de alguna forma tienen que ver con lo que estamos hablando. Es que lo que no nos gusta de una persona, de cierta forma es nuestra proyección, es una proyección inconsciente, son aspectos que no reconocemos que tienen que ver con nosotros. Entonces, generalmente entender este proceso, pues entonces también nos ayuda a ver cómo nosotros podemos nosotros mismos cambiar la visión de las situaciones difíciles, de relaciones interpersonales que podemos tener y cambiar entonces el sentido de las cosas. Yo creo que tener la responsabilidad de nuestra actitud, cómo podemos realmente hacerlo, de cierta forma puede aportar mucho en las relaciones interpersonales, fundamentalmente. Correcto. ¿Y cuando eso lo llevamos a nuestro organismo? Cuando lo llevamos a nuestro organismo, pues entonces lo más bonito es que imagínate que puedas vivir un mundo donde sientas que no tienes enemigos, fundamentalmente, que puedas entender que se tratan de programas o procesos
que intervienen desde el punto de vista inconsciente, que tienes elementos de entender cómo manejar las emociones, cómo atenuar el impacto de un disgusto, de una situación compleja. Lo puede tener uno herramientas de cómo poder atenuar el impacto de ellos. Realmente tiene ese gran aporte y realmente beneficia mucho a la persona. Eso se trabaja siempre desde la parte inconsciente. Fundamentalmente del aspecto inconsciente, pasarlo al consciente, tomar conciencia de qué se trata, qué era lo que yo estaba proyectando en la otra persona. Realmente eso es importante, entender ese proceso. ¿Cómo funciona un estrés grupal? No uno personal que heredaste o que traes de otras vidas o que traes... Cuando digo de otras vidas me refiero a nuestros ancestros, ¿no? Porque esto habla de algo, de un hilo conductual que lo tenemos. ¿Qué pasa cuando es grupal? ¿Qué pasa cuando son con manifestaciones grupales? Sí, ¿no? sí. Bueno, hay muchos autores que han escrito sobre ello. Uno de ellos es Hans Sussenberger, es una investigadora francesa que habla de procesos del inconsciente colectivo, cómo se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, es una de las formas de explicar este tema grupal, hay otros aspectos, y cómo se repiten cada cierto tiempo eventos traumáticos a partir de duelos no realizados, de traumas realmente que no han podido ser digeridos por ese inconsciente colectivo, ¿no? Me pone varios ejemplos de guerras, por ejemplo, que se repiten en determinadas épocas, con periodos de tiempo similares, es un aspecto. Tal vez otro aspecto también donde se pueda ver cuando hay en el inconsciente de una población un sentimiento determinado que no son conscientes, que no se expresa, pero que eso sí impacta desde el punto de vista en la sociedad, y eso se puede ver realmente en la violencia, se ve, por ejemplo, se ven varios aspectos que pueden incidir en la sociedad. Y uno puede salir de ese programa. Sí, pues se puede, primero tomando conciencia desde lo individual, tomando conciencia y la responsabilidad desde lo individual, y al menos puede atenuar el impacto de determinados fenómenos. Yo creo que en definitiva esa es la mejor intención de lo que se está estudiando, de lo que se quiere, es decir, el bienestar de todo el mundo, porque realmente las enfermedades ni la violencia pertenecen a una orientación política, ni mucho menos, claro. Realmente son fenómenos que nos afectan en todos los países, y yo creo que puede ser de interés de todo el mundo estudiar estos aspectos que hasta ahora hay que reconocer que no eran muy conocidos. Iván, una de las cosas que llama la atención o que ustedes enfatizan mucho es en el árbol, ¿no? En qué pasó con mamá, qué pasó con papá, qué pasó con los abuelos, para poder encontrar respuestas, especialmente en las enfermedades, respuestas y prevenir, que es lo que te apasiona a vos y a mí me encanta, problemas más serios de salud. ¿Qué pasa? ¿Uno recibe de un abuelo, de un bisabuelo, por ejemplo, una diabetes? Hay información, no precisamente la diabetes, sino aspectos emocionales que se transmiten, de alguna forma se codifican en el ADN, se está estudiando hoy por varias ciencias, y que sí interfieren a partir de disparadores emocionales que tienen que ver en la vida, sin quitar también aspectos alimenticios y todos los más aspectos que sí inciden. Pero evidentemente hay algunas enfermedades que no tienen explicación de cómo surgen. Es decir, hay algunas enfermedades por los fumadores, por ejemplo, porque no todos los fumadores tienen cáncer de pulmón, claro, por ejemplo, claro. Es una explicación, independientemente que sí se sabe que el cáncer sí puede crear condiciones en el terreno para fumar para el cáncer. Yo pienso que, sabemos que los disparadores emocionales son importantes estudiarlo, y que de esto se ha encargado incluso la psicogenealogía en Francia, de los años ya 50, en el año 53 aparece incluso la primera publicación científica sobre el tema, y estamos seguros que mucho antes también, y en todo este tiempo ha estado siendo estudiado por varias escuelas, lo que tal vez menos divulgadas, pero sí hay un conocimiento que entendemos que se puede integrar a todo lo que conocemos hoy en la ciencia. Claro, claro. Bueno, ahora parten ya ustedes, yo por supuesto les agradezco que hayan pasado por el programa. ¿Qué les queda? ¿Qué hacen cuando llegan a Cuba? Con todo esto que hicieron acá. Aparte de descansar. Sí, no hay mucho tiempo, porque realmente, bueno, lo primero hay que decir que vamos cargados de emociones
Realmente estamos muy satisfechos de todo el amor que hemos encontrado aquí en Argentina, el cariño de ustedes los argentinos, y que realmente se ha acogido este conocimiento. Hay que decir que de cierta forma hay una base de muchos años en Argentina que ha estado estudiándose por diferentes corrientes, y las personas entienden de qué se trata, porque además permiten interiorizar todo lo que estamos explicando, que esta vez estamos haciendo una propuesta desde el aspecto de fundamentación científica de lo que estamos proponiendo. Los temas están siendo documentados con proyectos de investigación, más de 15 proyectos de investigación se están desarrollando, y algunos ya concluidos, con publicaciones que se están preparando, publicaciones científicas, y esto de cierta forma da un aval y una seguridad de lo que estamos diciendo, y que eso la gente realmente lo reconoce como aspecto que puede incorporarlo en su acervo, ¿no? Cultural, claro, y de conocimiento. Y en sus distintas profesiones, porque esto abarca absolutamente a todas las profesiones, ¿no? Exactamente. Y bueno, siguiendo en Cuba, pues nos queda ahora mismo examinar las tesinas que estamos preparando. Muchos profesores e investigadores de universidades van a examinar y se van a formar ya con todo el conocimiento de integración bioemocional, que es la metodología que estamos desarrollando en Cuba. Y eso va a crear condiciones para continuar ampliando toda este conocimiento a nivel de la sociedad, en todos los niveles. No tocamos algo que me parece muy interesante, ¿no? Y es, ¿todos los seres humanos somos iguales o depende, referente a la emoción, al estudio de la bioemoción? ¿O tiene que ver la educación, o tiene que ver el lugar donde uno vivió, las condiciones, el nivel económico, el nivel social? ¿Todo eso tiene que ver o no? Todo tiene que ver. Evidentemente el aspecto del estudio desde el inconsciente no quita también que en determinadas conductas o enfermedades tiene que ver el medio, la economía, la sociedad, aspecto social, todo tiene que ver, se integra todo, y además que cada ser es un ente individual y único, irrepetible, pero si todas las condiciones de todos los puntos de vista sí tienen que ver. Así que, quiere decir que la educación creo que es el primer paso, ¿no? Evidentemente la educación es un primer paso importante en el individuo. Sí, no solamente para el niño que empieza su escuela, ¿no? Sino para los padres, para saber educar a estos padres, a estos niños tan especiales que están llegando al mundo. ¿Cómo son los niños allá? ¿Cómo son los chiquitos? Porque acá son despiertos, vivarachos. A veces te da la sensación que son como maestros que vienen a enseñarnos a nosotros. ¿Pasa allá también? Pasa allá también. Yo creo que sí, que los niños son realmente la esperanza del mundo, como decía nuestro apóstol José Martí, y eso ocurre en todos los países del mundo. Y Cuba también, nuestros niños nacen con la seguridad de esa educación que tienen, que pueden llegar incluso a estudiar en la universidad, ser investigadores, optar por la carrera que quieran o simplemente un oficio. Tienen esa oportunidad realmente. Eso pasa en nuestro país, y yo creo que es una experiencia muy linda que se debe tener en cuenta en muchos países, porque realmente los niños necesitan educarse, ¿cierto? Claro. Un aspecto importante a tener en cuenta. Claro que sí. Iván, bueno, te he escuchado, por supuesto, en tus clases, así que me gustaría que nos cuentes cómo funciona la emoción cuando es muy, muy difícil, muy traumática, por ejemplo, en un accidente, en una desilusión, en una muerte repentina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo la absorbemos nosotros? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para que después no traiga consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en el momento del impacto, cuando nos pescamos? Impacta, cuando hay una situación que nos impacta emocionalmente, pues lo sabemos cuando tenemos un síntoma. Es decir, cuando empiezo a tener una gripe, cuando empiezo a tener una dolencia, me duele una rodilla, ya sé que hubo una emoción que yo no era consciente que impactó en mi biología. A partir de ahí, independientemente que yo pueda acudir a los mecanismos que existen ya establecidos, pero debo entender qué fue lo que emocionalmente y que no soy consciente impactó y qué tuvo que ver con eso. Hay una metodología establecida para acceder al inconsciente y establecer aquella emoción que no pude decir. Siempre y cuando ya tenemos la patología, pero la pregunta va un poquito más atrás. Suponte vos que
a mí me pasa, ¿no? Que si voy manejando y veo un accidente cruento, terrible, que realmente me sacude y me provoca, yo siento en el cuerpo el accidente, pues después pasa. Yo digo, bueno, en 15 días, en una semana a mí me va a agarrar algo, me va a bajar las defensas, generalmente me pasa ese tipo, o me agarra tos, o me agarra, algo me pasa. ¿Pero es porque yo ya mandé la orden o porque realmente percibo antes en mi físico la enfermedad? Yo quiero aclarar algo. Realmente no es el evento en sí lo que puede ocasionar o impactar emocionalmente, sino cómo lo vivo. Ah, perfecto. Cómo yo lo vivo. Una persona puede ver un accidente, expresar el miedo que sintió, decirlo y tal vez no hay ninguna consecuencia. Hay quien lo vive de una forma tan traumática que se le enfría el cuerpo, no puede expresarlo y eso de cierta forma pudiera repercutir en su biología. Claro, o sea que todo está como lo vive la persona. Tendríamos que vivir estando un poco más atentos, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que nos pasa alrededor constantemente? Claro. ¿Qué es lo que nos Estar despiertos. Estar despiertos. Porque cuántas veces tenemos accidentes por estar distraídos o porque no escuchamos o en fin, porque estamos en otra historia, ¿no? Bueno, ya estamos terminando la nota y me gustaría, si querés dejarnos algún mensaje, algo referente al centro de investigación, que es una maravilla, o lo que quieras, es tu espacio. Primero agradecerte por la oportunidad de dirigirnos al pueblo argentino, primeramente al público de todas las esferas, realmente nos han acogido muy bien y realmente nosotros decir que desde nuestros centros vamos a seguir y seguimos investigando y documentando. Pensamos que tal vez hay algunas investigaciones que puedan ser de interés, realizar investigaciones multicentro, internacionales, como el tema de la violencia, las adicciones, donde pueda participar Argentina, entre otros países, que son temas de mucho interés de todos nuestros países. Estamos estimulando esa línea de trabajo y a la vez exhortar al estudio de esta metodología como herramienta importante en la prevención. Yo creo que es importante conocerla. Y bueno, definitivamente saludarlos a todos, enviarles todo el amor de nuestro pueblo cubano y de nuestros investigadores que realmente trabajan con un esfuerzo enorme para hacer algo que desde el punto de vista científico tiene su complejidad documentarlo, pero que se hace con mucho cariño y se está logrando con éxito. Y que en realidad fueron muchos años ya llevan muchos años de investigación, sí. Y está bueno que empecemos nosotros a conocerlos y toda América y todo el mundo, ¿no? Gracias por estar y una opción distinta, una mirada distinta. Tenemos la página web, yo los invito para que ingresen y para que vean cómo funciona, cómo trabajan, que todos tenemos permisos para saber un poquito más, de eso se trata.